Bienvenidos a todos una vez más a Mercados a Fondo. Seguimos conversando con referentes del mercado. Hoy estamos hablando con Gabriel Rubinstein. Él es director de GRA Consultora y también fue la consultora número 1 en el REM del Banco Central en lo que fue del 2020. Así que un placer para mí estar hablando con Gabriel. ¿Cómo andas, Gabriel? ¿Todo bien? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, por suerte. Bueno, quería hablar un poquito con vos, un poco para hacer referencia a lo que estamos viendo en los últimos 45 días o 2 meses, en donde el Banco Central estuvo pudiendo acumular un poco de reservas, también bajó su exposición en dólar futuro. Estamos viendo una cierta estabilidad cambiaria. ¿Qué tan sostenible lo estás viendo de cara a bueno, los próximos meses? Bueno, una vez fijado el objetivo general del gobierno, que es no hacer ruido hasta las elecciones y controlar las variables, digamos, con métodos más o menos ortodoxos o heterodoxos según las circunstancias, yo diría, probablemente el dólar siga con esta situación administrada. En las brechas pueden subir o no subir, pero el Banco Central encontró cierta fórmula para que no cunda el pánico en los mercados paralelos, de manera de poder abastecerlos cuando es necesario, después lo podemos conversar más. Y la acumulación de reservas la vemos bastante frágil, primero también porque el superávit comercial se puede achicar, especialmente el superávit de caja, las brechas cambiarias conspiran contra siempre van conspirando contra la liquidación de exportaciones, siempre alientan la sobrefacturación de importaciones, la subfacturación de exportaciones, la corrupción, que creo que es muy grande. Entonces, nosotros estimamos que la compra de reservas durante el año va a ser muy escasa, puede ser 1.000 millones, puede ser 1.500, pueden ser 2.000, algo más, pero en todo caso muy alejados de valores que tendrían que estar del orden de los 12.000, 15.000 millones de dólares. Ahí hay una zona donde el gobierno no va a poder salir de esa situación, pero tampoco estamos previendo que pierda reservas. Entonces, la situación se puede mantener bastantes meses en esta inercia que estamos teniendo, llamémosle en general, ¿no? Ahora, Esto todavía... mencionaste el tema de, el superávit comercial. Te quería preguntar, eso que se perdió el superávit comercial con los últimos datos, digamos, te quería consultar si eso es culpa del cepo y eventualmente qué consecuencias va a traer ese deterioro. Nosotros estimamos que igual que superávit comercial como balanza comercial va a ser positiva. Después está la balanza de servicios que va a ser negativa, la balanza, ciertos otros rubros de capital que van a ser negativos, como aunque sea poco el dólar ahorro, la ausencia total de ingresos de capitales, hay ciertos pagos de intereses, etcétera. Pero la balanza comercial en sí va a seguir siendo positiva, pero escasa. Es como que la balanza comercial hoy podría ser fuerte y los ingresos de capitales podrían ser fuertes si no hubiera cepo. El cepo lo que hace es que el Banco Central no compra dólares porque incluso si alguien quiere invertir algo, lo va a invertir vendiendo dólares por el contado con liquidación y a lo sumo va a dar cierta estabilidad en el contado con liquidación, cierta oferta, pero nunca lo compra el Banco Central. El Banco Central incluso a lo sumo vende en el mercado contado con liquidación para frenar la suba, o incluso vende en el mercado blue de distintas formas, o vende en el dólar MEP, o sea que el Banco Central, al fin del día, una de las variables más importantes, que lo dijo Guzmán varias veces, la importancia de comprar reservas, creo que es un objetivo que no van a lograr. Va a ser un objetivo que incluso augura problemas serios para el 2022, seguramente de ajustes cambiarios vía devaluaciones en 2022, cuando terminen las elecciones, o fines de este año 2021, o comienzo del 22, porque es muy difícil que el Fondo Monetario finalmente acepte este estado de situación, ¿no? Claro. Ahora, así como el Banco Central estuvo pudiendo comprar reservas, por otro lado siguió vendiendo bonos, como vos dijiste, ¿no? Entonces, de alguna manera, se netea quizás lo mejora de un lado con el deterioro del otro. ¿Qué opinás con validar venta de bonos con este nivel de riesgo país al sector privado? Bueno, las tres herramientas que encontró el Banco Central o el gobierno para combatir los mercados paralelos fueron, uno, el amedrentamiento a los operadores,
que tuvo su éxito porque empresas que usualmente demandaban contado con liquidación se retiraron porque no quieren estar en la mira del gobierno, no quieren represalias, entonces tuvo éxito ese operativo. El segundo operativo fue vender bonos en el mercado local para bajar el contado con liquidación y recomprar parcialmente bonos en el mercado internacional, con lo cual estimamos que hay una venta neta de bonos a tasas del 17%, o sea, el Estado se está endeudando con el sector privado al 17%. La mayoría de esas operaciones la hizo la ANSES no informa, con lo cual no podemos saber exactamente cuántos bonos nuevos colocaron. Creemos que no son muchos, pero endeudarse al 17% después de todo lo que pasó es una cifra, llamémosle estrafalaria, y no es bueno. Pero bueno, y el otro mecanismo era, como justamente compra menos bonos de los que vende, cuando tiene que comprar en el exterior los bonos, tiene que poner dólares. Nosotros estimamos que en noviembre, diciembre, enero, más o menos el Banco Central destinó 200 millones de dólares por mes, unos 600 millones de dólares acumulados para la recompra de bonos en el exterior, que tampoco es bueno porque está perdiendo reservas, y como las reservas netas líquidas siguen siendo negativas, más de 1.500 millones de dólares, estimamos que está usando dólares de CEDESA y dólares de los argendólares, de los encajes de argendólares, que no debería poder hacerlo, y sin embargo lo hacen. La cifra está bastante estable, no es una cosa que se está generando una espiralización que va a generar una crisis. Pero quiero decir que las tres herramientas para bajar el contado con liquidación o el blue tienen sus costos, tienen sus problemas. Pero el objetivo se logró, el objetivo fue una brecha del 130, 140, la zona del 70, 80, es un buen logro del gobierno, con costos colaterales, ellos lo disimulan, no lo dicen que lo tienen, pero bueno, uno puede inferirlo con las cifras que todos esos costos lo están asumiendo, pero diríamos que lograron calmar al mercado en esta zona. El problema también es la dinámica hacia futuro, porque la idea era que haya un escalón de baja de brecha para finalmente ir a una brecha hacia el 30%, y nosotros vemos que eso no va a suceder. Te quería preguntar, bueno, como mencioné, ¿no? Ustedes fueron la consultora que más acertó dentro del REM, mirando eso, ¿no? En el 2020, mirando hacia 2021, ¿cuáles son entonces tus proyecciones en cuanto a lo que es inflación, tipo de cambio y PBI para Argentina en este año? Sí, bueno, en cuanto a inflación, como ellos están presionando las variables de costos, tarifas, el dólar que no se atrase, pero tampoco que sea un factor inflacionario, precios máximos o precios cuidados, y van a estar presionando sobre los salarios, ahora quieren ese tipo de acuerdo de precios y salarios, los gremios amigos que a lo mejor quieran 45% de aumento de sueldo, le van a decir, no, mirá, si presupuestamos 29, a lo sumo 35, o cosas por el estilo, después veremos si se pierde o no. Nosotros estimamos que en ese sentido todos estos mecanismos relativamente represivos van a lograr que la inflación esté más cerca del 40 que el 50. Nuestra proyección es de 43% de inflación en todo 2021. Y tipo de cambio que terminaría en la zona de 118 aproximadamente el año, el tipo de cambio oficial, y un PBI que rebota a la zona de 6% anual, donde prácticamente eso lo vemos ya muy jugado, porque depende fundamentalmente de la gran diferencia entre el cierre de muchas actividades en 2020 y la apertura en 2021, independientemente de los contagios. O sea, independientemente de los contagios, en la medida en que no haya una catástrofe total, si el gobierno se banca la cantidad de contagios que hay, y no cierran más actividades. Entonces, esa sola decisión de no cerrar más actividades permite normalizar, y como comparás contra una base muy baja, el 6% vemos que es muy lograble. Ahora, mirando un poco el tema de la inflación, ¿no? Que vos estás en torno al 42, si no me equivoco, que dijiste, 42, 43. 43%. 43. ¿Por qué Guzmán está planteando su objetivo de desinflación buscando pasar del 35 al 30? El REM en general proyecta ya niveles de 50. ¿Quién se equivoca? Bueno,
Digamos, hay una tendencia subyacente a una inflación muy alta porque aproximadamente entre 50 y 60% va a crecer la emisión monetaria para cubrir el déficit. Entonces, es lógico que algunos piensen que la inflación puede ser 50, 60% porque hay una presión macroeconómica en esa dirección. Ahora, esa presión macroeconómica puede moderarse por dos vías. Una vía es la colocación de más LELIQ, que prevemos que va a llegar a un récord de 10% del PBI, a los valores máximos que había en la época de la era Macri, que en su momento generaron bastante zozobra, pero digamos, creemos que va a haber un salto, va a seguir subiendo las LELIQ y va a ser plata que no va a ir al mercado, entonces va a haber una cierta absorción más compatible con la idea de que la inflación esté más cerca del 45%, una cosa así, y al mismo tiempo, cuando vos reprimís precios, siempre hay un poquito de monetización forzosa, es decir, eso pasa cuando hay cepos, normalmente, cuando hay controles, no todo se licúa rápidamente con inflación, ahí tarda ese proceso de que el sobrante de dinero se va volcando a los precios. Entonces, a veces el sobrante de dinero sí te impacta más rápidamente en las brechas cambiarias y más indirectamente en los precios. La gente tiene un poco más de plata y ahorra más en dólar. Bueno, pero con la brecha cambiaria van a seguir vendiendo bonos, van a seguir vendiendo dólares que aunque no los tengan propios, lo van a vender igual, y van a seguir reprimiendo a los operadores financieros para que no operen. Entonces, tampoco la brecha se va a disparar demasiado, creemos. Creemos que el gobierno va a estar muy atento a cada vez que la brecha suba, a dar golpes para bajarla, es como bajar la fiebre a martillazos. Bueno, es un equilibrio, llamémosle, bastante precario, pero como manda completamente el tema electoral que organiza todo el resto, no les importa las consecuencias que esto traiga, los efectos colaterales adversos, el posponer permanentemente la solución de los problemas, que la inversión, que es el gran drama de Argentina hoy en día, la inversión ha bajado a niveles mínimos históricos, y es un gran drama porque se necesita como agua que haya inversiones y creación de empleo. Y lo que hace el gobierno en general aleja inversiones y por lo tanto aleja la creación de empleo y aleja la solución de los problemas importantes de Argentina. Pero hoy están totalmente enfocados al objetivo de minimizar, llamémosle así, situaciones económicas que compliquen las elecciones. En ese sentido, me parece también interesante preguntarte qué pasará con la tasa de interés, ¿no? Volvemos al dilema que enfrentó Macri en su momento de si subir la tasa para combatir al dólar, pero enfriar la economía. En este escenario, digamos, de tasa real negativa, ¿crees que va a persistir? ¿Proyectás algún movimiento de tasas este año por parte del Central? ¿Lo pedirá el FMI? ¿Qué opinás? El FMI lo va a pedir, pero el gobierno ya muchas cosas que pida el FMI no le va a importar, por eso un acuerdo con el FMI está difícil y cualquier acuerdo lo podemos ver como muy sujeto a revisión, como que este fuera un año de transición, amparados también en la pandemia. Entonces yo creo que el Fondo Monetario puede hacer la vista gorda de dos maneras, o simplemente firmando una carta de intención pero sin acuerdo formal, o con metas muy light o metas muy a ser revisadas al comienzo del 2000, o fines del 2021, digamos después de las elecciones. Y ahí se va a jugar el partido con el FMI. Creemos que ahora va a ser una manera, van a buscar una manera transicional, pero obviamente el Fondo Monetario va a pedir una suba de la tasa de interés en pesos para estimular el ahorro y que no suban las brechas cambiarias, porque el primer impacto de una tasa de interés baja es la suba de la brecha cambiaria, no tanto el aumento del consumo y el aumento de los precios. Es más indirecto el mecanismo. Entonces, las tasas se están quedando rezagadas y es probable que el Banco Central algún movimiento haga, pero el movimiento es relativo. Y cuando estás en cepo cambiario y en una política de mucha represión de precios, no es lo mismo que cuando los precios están libres o no hay cepo. En la época de Macri era más difícil lidiar con estos temas. Acá vos tratás de aprovecharte del ahorrista que no tiene muchas alternativas y cuando va a la brecha lo golpeás por otro lado. Entonces, de alguna manera lo tenés en el encepamiento, hace que
la cosa quede dando vuelta por ahí, haya siempre unos sobrantes de dinero, siempre una presión inflacionaria y una presión cambiaria, pero que en el día a día las vas resolviendo un poco a los palazos o haciendo distintas medidas represivas para que no se te vaya todo al demonio. Entonces yo creo que va a ser cauto el Banco Central en subir las tasas. Algo creo que la van a tener que subir, pero la van a subir menos de lo que sería un estímulo importante para quedarse en pesos, ¿no? Si el acuerdo con el FMI se posterga demasiado, ¿eso se va a trasladar a la presión cambiaria y otra vez más brecha? ¿O no, o crees que que el gobierno lo puede, digamos, apalear un poco eso con la llegada de la cosecha? Se está postergando un poco, se especula en ese sentido, ¿no? Quizá te pateo el acuerdo, pero más pensando en que la cosecha me puede servir para calmar la parte cambiaria, ¿o qué opinas, digamos? ¿Qué consecuencias trae una postergación del acuerdo? Las consecuencias son una cierta presión cambiaria, como vos decís, que el Banco Central puede destinar parte de los dineros que pueden ingresar por la soja justamente a vender. Yo te decía que está vendiendo aproximadamente, según nuestras estimaciones, 200 millones de dólares en el mercado contado con liquidación. Puede seguir haciendo eso, puede en un momento vender 300 millones de dólares por mes, puede vender parte en el blue. El Banco Central, a través de manos amigas, lo que hace es darle de pronto 50 millones de dólares para que vayan vendiendo en el mercado blue. Después compartirán o no las ganancias con la mano amiga, que es una casa de cambio o dos casas de cambio. Esos son acuerdos entre ellos que nunca son transparentes, obviamente, porque el Banco Central nunca transparenta que vende en el mercado blue, pero vende, entonces también logra cada tanto aquietar un poco las aguas. Y no le importó, de hecho, usar dólares de los argentdólares y de CEDESA. Entonces, no lo publicitan, dicen que no lo hacen, nuestras estimaciones son sí que lo hacen, nuestra información es que el directorio acordó hacerlo, aunque no lo blanquean, ¿sí? Pero es como que, dado que no es tanto lo que venden, porque si tuvieran que vender, llamémosle así, 1.000 millones de dólares por mes para quietar el contado con liquidación, sería un problema. Pero si son 200 millones de dólares, no es gran cosa y lo pueden seguir haciendo. Entonces yo te diría que van a seguir en esta tónica intervencionista, más bien solapada, poco clara, poco transparente, no explicitada, pero que hace que los mercados, las brechas pueden estar en 70, pueden 80, pueden hacer algún pico del 100%, pero no creo que deje pasarlo de eso el Banco Central. Esperaría que el gobierno tenga reflejos. A veces no lo tuvo el Banco Central y sí lo tuvo el Ministerio de Economía para actuar rápido. Entonces, yo creo que van a estar muy atentos a actuar rápido en ese sentido, pero nunca vamos a tener brechas del 30%, que serían brechas bastante, digamos, que serían más compatibles con el buen funcionamiento de la economía. Lo mejor sería no tener nada de brecha. El gobierno perdió una gran oportunidad para mí de ir a un mercado único, que es el único mercado que realmente hace que la economía funcione bien. Pero vamos a estar siempre lejos de la normalidad, pero diría que también vamos a estar, digamos, no vamos a estar cerca de una crisis financiera cambiaria grande como la que se insinuó en septiembre, octubre del 2020, que parecía que la cosa se iba al diablo, ¿no? Te hago la última, y en relación al déficit fiscal, el año pasado fue récord, y este año se proyecta 4,5, que también es un nivel muy elevado en términos históricos también, y que encima va a ser financiado mayormente con emisión monetaria. Generalmente los grandes desequilibrios fiscales fueron las causas principales para lo que fueron las grandes crisis económicas argentinas. ¿Tendríamos que estar preocupados en ese sentido? Este, Vos decís que no, pero bueno, digamos, en épocas anteriores hemos visto grandes turbulencias cambiarias, financieras, económicas, incluso nos terminaron llevando al default en algunos casos, digamos. ¿Qué balance hacia adelante uno puede ver después del resultado fiscal conocido el año pasado, que fue bastante negro, digamos? Sí, el del año pasado negro claramente estuvo muy asociado a la pandemia y fue bastante
similar a lo que pasó en distintas partes del mundo, incluso en algunas partes del mundo hubo mucho más ayuda fiscal de la que hubo en Argentina. El problema es que Argentina viene de larga data de un problema fiscal, una gran tragedia, uno de los grandes problemas del kirchnerismo fue pasar de un superávit de 4%, superávit que había en 2004, 2005, yo participé ahí con el gobierno, con la Baña, teníamos superávit del 4%, Cristina lo llevó a un déficit del 4%. Eso fue una gran tragedia, nunca salimos de esa tragedia, y como vos decís bien, eso es la madre del borrego que explica mucho de las crisis que siempre tenemos. Ahora, Guzmán se propuso, con buen criterio, tener un déficit del 2% del PBI, era lo que él había acordado en su momento con jefatura de gabinete y demás, y el Instituto Patria lo sacó corriendo, dijo, no, va a ser 4,5%, y Guzmán lo aceptó mansamente. Eso fue un grave error de Guzmán, que después trató de enmendar parcialmente diciendo que, bueno, si viene a ir a 4,5, vamos a hacer menos de 4, con el Fondo Monetario hablaban de ser 3,8, 3,9, pero nuevamente recibieron la orden de decir, no, va a ser 4,5, es un año electoral y hay que bancarlo. Y la contrapartida de eso es una emisión monetaria muy grande o una necesidad de colocar bonos que nosotros estimamos que los objetivos del gobierno son demasiado ambiciosos, necesitan como una especie de rollover de 180 a 200%, y ahora están logrando 130, 160, o sea que es demasiado ambicioso colocar tantos bonos, con lo cual van a tener que volver a emitir, como te decía antes, y una parte volver a colocar muchas LEVAC, muchas LELIC. Entonces, el gobierno está resignado en esa situación, y lo que crea es desequilibrios para adelante. Esos desequilibrios estimamos que en 2022, a más tardar, van a llevar a devaluaciones, maxi devaluaciones, por ahí del 30, 40%, y ajustes fiscales más fuertes, porque va a ser muy difícil convivir todo el tiempo con esto. Es decir, vos podés decir, bueno, nos decidimos en el año electoral hasta octubre, hasta ahí. Pero después, y el Fondo Monetario no lo va a poder avalar todo el tiempo. Es decir, el Fondo Monetario va a decir, mira, te avalé esto, te hice la vista gorda por esto, por otro, pero no es sustentable lo que están haciendo ustedes, y no hay razones para que no vayan a un mercado cambiario más sano, sin brecha o con brecha muy baja, como hicieron con Angola, que Angola pasó de brechas del 80% al 20, 30% o a cero en algunos momentos, avalado por el fondo, y con déficits fiscales ya mucho más acotados, porque Argentina no tiene fuente de financiamiento, entonces, y con riesgo país de 1.400, es inútil pensar en cualquier financiamiento externo. Entonces, el ajuste fiscal es inexorable, y si la economía se recupera, los argumentos del gobierno van a ir quedando difíciles de sostener. Entonces yo creo que en 2022 se viene el ajuste que se está postergando en 2021. Bueno, Gabriel, muy interesante. La verdad, bueno, quería hablar con vos, así que tenía ganas de charlar. Muy interesante tu visión. Felicitaciones por lo del REM del año pasado. Espero que este año también se repita, porque además sos un poco más optimista que otros, por lo menos en cuestiones de inflación. Así que bueno, nada, muchísimas gracias. No, gracias a vos. Y hasta cualquier momento. Bueno, y ustedes que están del otro lado, muchísimas gracias por seguirnos. Será entonces hasta la próxima.